Bienvenidos a otra emisión de En Jaque, debate, opinión y mucha controversia aquí en Día TV de Claro. Y empezamos hoy hablando de una buena noticia para todos los maestros del país, sobre todo del sector oficial. Un incremento salarial de 9.77%, que en palabras de la ministra de Educación, Gina Parodi, es el más alto de los últimos 10 años. El gobierno destinó para este año un total de 14.3 billones de pesos, es decir, 1.3 billones adicionales a lo que fue el 2015 para el pago de la nómina docente. Ahora muchos se preguntan si, dada la actual situación económica del país, las arcas aguantan más gastos. ¿Tiene algo que ver con el plebiscito? Tema en Jaque. Nuestro segundo tema será una nueva petición de la Fiscalía de Eduardo Montealegre a la Corte Suprema de Justicia para compulsar copias en un caso contra el expresidente Álvaro Uribe, pedir que se investigue por la muerte del político y empresario Pedro Juan Moreno. El excomandante paramilitar, alias Don Mario, habría indicado a la Fiscalía que el exsecretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa, era el enlace entre los 12 apóstoles y la Casa Castaño, conformada por Carlos Vicente Castaño Gil y los hermanos Uribe Vélez, y que por tal razón el expresidente habría ordenado su muerte. Tema en Jaque. Y otro tema que debatiremos será la polémica que ha generado el descubrimiento de bienes en Costa Rica valuados en 30 millones de dólares que pertenecerían al negociador de las FARC, Pablo Catatumbo. El fiscal general de Costa Rica, Celso Gamboa, indicó que hay sospechas que miembros de las FARC y grupos de narcotraficantes se han trasladado a su país, a Costa Rica, a hacer inversiones con dinero producto de actividades de narcotráfico. Ahora, se preguntan, ¿empezó a aparecer la plata de las FARC? Tema en Jaque. Y de inmediato es un placer darle la bienvenida a nuestros invitados esta noche, a Rodrigo Pombo, a León Valencia, a Jairo Libreros y al senador Alfredo Rangel. Caballeros, gracias y qué placer tenerlos esta noche en la mesa. Muchas gracias. Oye, al final, si nos alcanza el tiempo, les pregunto también por Otálora. ¿Sí? Claro, el tema de la semana. Si nos alcanza el tiempo, que es ineludible. Pues les pregunto también por Otálora. Pero mire, una buena noticia. Esto es bueno empezar con buenas noticias. El aumento salarial de los maestros. Estamos hablando de un grupo muy importante del país. Si uno habla de cambio y habla de posconflicto y habla de mejorar, pues la educación es un tema fundamental. Aquí se entrarían a beneficiar, Jairo, 320.000 docentes del sector oficial. Yo decía en la introducción, esto es un incremento del 9.77%. Es bastante plata. 1.3 billones más que en el 2015. ¿Cómo ve usted la medida? Me parece que es una medida muy importante, no solamente porque es el reconocimiento de una labor destacada de los maestros de este país. En la plataforma de Juan Manuel Santos está convertir la educación en uno de los temas no solamente estratégicos, sino que Colombia se convierta en un laboratorio exportador de experiencias educativas. Si no tenemos profesores bien pagados, lo veo muy difícil. Pero también yo creo que hay más noticias. Algo mencionaba sobre el plebiscito, pero yo creo que el tema no se agota ahí. Yo creo que también es la cuota inicial de lo que puede ser una precandidatura presidencial de Gina Parodi. Usted también tiene un respaldo importante en el sector social. En la U está en la baraja de los que pueden ser precandidatos, ¿no? Tiene un liderazgo especial. ¿Cómo lo ve usted? En FECODE es una muy buena noticia para ellos. Pues sí, es una buena noticia y conjura no tanto, digamos, conjura la posibilidad de movilizaciones sociales y de paros del magisterio que fueron en los últimos años tan fuertes. Yo creo que esa es una medida para, en un año que se va a ver de mucha protesta social, que ya se inició el año con las protestas sobre la venta de Isagen, que empezaron a discutir cosas duras como el Quimbo, por ejemplo, la represa del Quimbo. Eso se anuncia un año de mucha protesta social y es enviar un mensaje al magisterio y tratar de conjurar una protesta en el magisterio, y creo que eso va a tener un impacto dentro del magisterio, porque es cumplirles un acuerdo que había hecho ya para hoy el año anterior. ¿Fue duro el costo político para ella en ese paro pasado? Fue duro, lograron un acuerdo que a muchos sectores del magisterio no les gustó, pero que ahora, con este cumplimiento de ese acuerdo, pues les queda más difícil a ese sector que protestó por el acuerdo, digamos, ponerse a la cabeza de una movilización. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que empiezan a actuar sobre el
elemento fundamental de la transformación de la educación, porque todas las investigaciones, especialmente la que hizo la Fundación Compartir, en Colombia y en el mundo, dan que el elemento central es el maestro en la calidad de educación, y que invertir en el maestro es invertir en transformación de la educación. También se había pues cuestionado en algún momento, fue una discusión de fondo con el magisterio y el Ministerio de Educación, no solo la nivelación, sino lo que significaba la capacitación, lo que eran los exámenes, se necesitaba, por supuesto. Entonces ahí habían unos temas muy fuertes en conflicto. Ahora, esto no significa, y hay que decirlo como es un aumento significativo. Si uno lo compara con la inflación, son 3 puntos por encima de la inflación, que otros sectores yo no sé qué estarán pensando y diciendo, oiga, ya nosotros, ¿por qué no? Sí. La rama judicial, por ejemplo, u otros, pero también esto significa, de alguna forma, que para un maestro todavía es muy difícil ganar un buen salario en Colombia. Es decir, tener un salario digno para lo que significa muchas veces ser un profesor. Sin lugar a dudas. Yo creo que estamos todavía muy lejos. A pesar de este incremento significativo y que, como se ha señalado, está por encima de la inflación y por encima del incremento del salario mínimo legal. Creo que dos puntos, más o menos, casi 3 puntos por encima del salario mínimo legal. Creo que todavía estamos muy lejos de llegar a tener un salario adecuado, una remuneración adecuada para los docentes. O sea, hay una brecha histórica, un rezago histórico enorme con relación... Y sobre todo con la OCDE, lo miro uno por países. Claro, incluso países cercanos, del entorno cercano, comparativamente los maestros en Colombia tienen salarios muy bajos, y digamos, eso no se compadece con la importancia social que tienen los maestros pues en cualquier sociedad moderna, junto con los jueces. Yo creo que son los pilares de cualquier sociedad civilizada, moderna, organizada. Y que uno desearía que ganaran muchas veces mucho más, claro. Ahora, hay unas restricciones fiscales enormes. El gobierno seguramente ya en sus cálculos presupuestales habrá contemplado, incluido, digamos, este incremento del salario de los maestros en las proyecciones presupuestales. Pero mire lo que usted está diciendo. Pero creo que de todas maneras la situación fiscal del país es muy, muy grave, porque el gobierno hizo los cálculos presupuestales con base en un barril de petróleo a $50. Sí. Ahora ya lo está haciendo un poco más realista con petróleo a 34, aunque el petróleo realmente está cercano a los 20, y hay quienes dicen que puede seguir bajando. En general yo creo que la situación es muy difícil, pero yo creo que por los maestros me alegra que el gobierno haya cumplido ese compromiso que se adquirió el año pasado a raíz de la huelga de los maestros de FECODE. No, y le voy a decir algo muy, muy importante, Rodrigo, y es, imagínese usted un paro de maestros. En este momento hay parte del sector judicial que hoy está en paro. Así es. Imagínense lo que puede significar con el tema de ISAGEN, un paro de FECODE, el malestar que hay social con lo que puede significar para un sector agrario que todavía dice, miren, no se han cumplido en todo, y vendría también un paro. Ahora, en esto le voy a dar cifras para que miremos también. Este incremento significa, por ejemplo, que un profesor del régimen nuevo del escalafón número 2, en el 2015 ganaba 1 millón, mire estos salarios, 1.426.000 pesos. Ahora ganará 1.600.000, 1.624.000. Aquel que pertenece al nuevo régimen del escalafón 2, o sea, con este nivel, que no tenga ni especialización ni maestría, que en el año pasado ganaba 2.700.000, recibirá 2.900.000. Estamos hablando que empieza uno a ver una diferencia, pero falta. ¿Cómo ve usted la labor de un profesor en Colombia? Mire, yo creo que en términos absolutos la tabla sigue siendo muy baja y todos lo deploramos, pero hay que reconocerle en esta ocasión al gobierno nacional ha cumplido con su palabra y ha incrementado en términos porcentuales altamente ese ingreso, y eso es positivo. Eso no solo es positivo para FECODE y al gremio de los maestros, sino yo diría en términos generales para el país entero.
dos cosas que anotar importantes. Digamos, lo que uno añora como estudioso de estos temas es que haya una contrapartida al incremento, es decir, no solo se trata de subir por subir los salarios de este servidor público o de cualquiera otro, sino que eso venga acompañado de mejor calidad en el servicio público prestado. Entonces, en ese sentido, el tema de las evaluaciones de los maestros, en ese sentido, el tema de las capacitaciones de los maestros, en ese sentido, el tema de las exigencias institucionales. No puede ser, por ejemplo, a manera de ejemplo, que un colegio concesionado en Bogotá reciba las 2/3 partes de un alumno de un colegio público en Bogotá y produzca muchísimos mejores resultados que el colegio público, a manera de ejemplo. Entonces, en buena hora, la medida, el gobierno tal vez por primera vez cumple la palabra, y eso hay que festejarlo y reconocerlo, ¿sí? Pero lo que también debemos exigir desde la sociedad civil, desde la comunidad política, es una contraprestación. ¿Se le debe pagar mejor a los servidores públicos? Sí. ¿Se debe hacer un esfuerzo presupuestal y fiscal en ese sentido? Sí, pero con una mejor contraprestación en el servicio público prestado. Ya está el tema de la jornada única también, que se está avanzando ahí. Ese es otro y el otro tema, por supuesto, es yo le subo el salario, le exijo mejores condiciones, pero ojalá no vengan aparejadas, eso espero, condiciones políticas, y me refiero abierta y claramente a condiciones o contrapartidas no solo por la adhesión a Gina Paredes como precandidata, sino real y verdaderamente alineada. ¿El plebiscito está ahí metido? Exacto, yo sí creo. Sí, yo sí creo que ahí está metido esto. Yo creo que y lo que se viene en estos meses va a estar encaminado, digámoslo con franqueza, a alinear a los servidores públicos en el plebiscito. El haber movilizado a más de 1000 buses la pasada, hace 2 años, cuando estaba Petro de alcalde, en la pasada movilización por la paz, ¿sí? Y haber invitado a todos los servidores públicos, a que participaran de la misma, me parece que es una prueba más de que diciente de dónde venimos y a dónde vamos. Pero a ver, también hay que decir lo siguiente, o sea, en esta medida, pues habría entonces, hay dos lecturas. Una, que es que el gobierno está cumpliendo. Sí. Y que hay una agenda política, pues que también es legítima, sí. ¿no? El gobierno tiene derecho. Yo creo que es legítima, Hassan, porque fíjate, en América Latina el magisterio, o por lo menos el gremio de los profesores públicos, tiene una participación política muy importante. No solamente se encargan de cumplir un papel de protesta social cuando intervienen para exigir y reivindicar sus derechos, sino que tienen la capacidad de apoyar políticamente a diferentes figuras. Si uno mira lo que pasa en México, que creo que es uno de los referentes más importantes que hay en la región sobre el manejo del magisterio, ellos no solamente estaban en capacidad de apoyar el PRI, sino que llegaron a colocar cuadros importantes, a poner cuadros importantes en cargos municipales y departamentales. Aquí la mayoría de los congresistas de izquierda siempre proviene del magisterio. Ellos lograron una cosa virtuosa para la izquierda, y es convertir el voto gremial en voto político. Sí. Y realmente el gremio que más votaba a candidatos de izquierda ha sido el gremio del magisterio, y sus candidatos y sus líderes, normalmente una proporción de siempre hay como el 50-60% de los parlamentarios que sacan la izquierda vienen de... ¿Esto entonces está de alguna forma, en su opinión, también ligado al plebiscito? Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con eso. Con una candidatura de Gina sí no, porque realmente en el gremio del magisterio Gina tiene una prevención enorme, sí, no les gustó que le hubieran puesto de ministra, y para ellos Gina es una neoliberal, para ellos, para el magisterio y para toda esa gente del sindicato, es una neoliberal por el cual no votaría. Pero ella, digamos, para su aspiración interna dentro de una precandidatura en el partido de la U, a ella sí le serviría decir, mire, yo fui la que tuve este logro, ¿no? Como ministra. Sobre todo porque está sentada en uno de los 3 pilares del programa de gobierno de Santos, que es equidad, paz y educación. Está sentada en uno de esos pilares. Sí. Los maestros han sido, pues, tradicionalmente, y no solamente acá, sino en muchos otros países, un sector social con una inmensa capacidad de movilización. Sí. Y eso les da, digamos, capacidad de presión política. Sí. Por eso logran muchas más cosas, pues, que otros sectores
que o no están organizados o están organizados pero no tienen capacidad ¿Y de organización. dónde me deja usted al ministro Cárdenas? Porque acá hay un tema y es que a Cárdenas dicen que esto es una pelea que se dio la ministra Gina Parodi con Cárdenas, y también no se puede desconocer que el ministro viene golpeado con el tema de Isagen y el gobierno también. Seguramente, pero yo no creo que esto le mejore la imagen ni mucho menos al ministro Cárdenas. Pero al gobierno sí. No creo. Yo creo que aquí se trató simplemente de cumplir con un compromiso que se había adquirido el año pasado, y el gobierno lo hace también, y estoy de acuerdo pues con que al gobierno le conviene tener una situación social tranquila. Ya están los jueces prácticamente en paro, no hay servicios judiciales, y no creo que sumarle a eso un paro de maestros reivindicando el cumplimiento de los acuerdos del año pasado. Pero eso no es peligroso bueno para el gobierno. Pero eso no es peligroso también. Ahora, con el plebiscito, pues sí, seguramente el gobierno tiene ese cálculo. Yo estoy convencido de que no va a haber plebiscito. Pues no creo que ese es el tema de la discusión. Las FARC dicen que no, ahora. Y Humberto de la Calle, si no estoy mal, fue ayer, dijeron que no, y el gobierno le ha dado, el gobierno le ha dado siempre gusto a las exigencias de las FARC. Cuando el gobierno planteó un referendo, hizo aprobar una ley de referendo, las FARC dijeron no me gusta y lo echaron a la caneca. Posteriormente hicieron aprobar el marco jurídico para la paz, las FARC dijeron no me gusta y lo echaron a la caneca. ¿Ustedes lo ven? ¿Por qué no en esta ocasión sea distinto? Bueno, por primera vez yo escuché a Humberto de la Calle en este foro que hizo Semana, también con Claro, y por supuesto dijo, abriendo el foro, que por primera vez reconocía que había una diferencia muy grande con las FARC en el tema de la refrendación, y ese punto era el plebiscito, porque las FARC insisten en su constituyente y el gobierno pues tiene ahí el plebiscito. Vamos a poner ese tema en jaque. Con esto que acaba de pasar, con esta decisión del gobierno, ¿quién está en jaque? Con esta decisión del gobierno yo creo que entra en jaque las finanzas públicas. Hay que tener en cuenta que, como decía el senador Rangel, hay un déficit en la cuenta corriente muy grande por cuenta de la falta de ingresos internacionales, y yo creo que poco a poco vamos a darnos cuenta que la situación económica para este año es más difícil de lo que creemos. ¿En jaque? No, yo creo que está en jaque el magisterio de llegar a la altura de prestar el mejor servicio público y el más importante servicio público junto con la justicia, que es la educación. En jaque, ¿no? La calidad de la educación, yo creo que eso está en jaque. Ese es el propósito de todos los lados, y se avanza muy poco en ello. Puede hacer que esto ayude a estimular el tema de la calidad de la educación. En jaque. Está en jaque el gobierno porque hay unas demandas en contra del incremento del salario mínimo legal, porque los demandantes arguyen que fue por debajo del incremento del costo de la vida. Y con este incremento por encima del salario mínimo, creo que esto les da argumentos a quienes están demandando ese incremento tan bajo del salario mínimo legal. Vamos a la pausa, los que nos ven por streaming redlandnoticias.com, los que nos escriben a Twitter, @enjaquediatv. Al regreso, vamos a hablar de una compulsa de copias a Álvaro Uribe. Ya regresamos. Regresamos en Jaque, y ahora con un tema pues que de alguna forma no es nuevo. Declaraciones, en este caso de un ex jefe paramilitar, está negociando con la justicia, alias Don Mario, para no ser extraditado, y pues lo que ha dicho es muy grave. Lo que ha dicho es muy grave, como todas las acusaciones que hacen los jefes paramilitares, ¿no? Aquí lo que está diciendo, para hacerlo corto y poder entrar al debate, es lo siguiente. El ex jefe paramilitar, lo leo literalmente de la página de El Espectador, uno de los diarios de mayor circulación en Colombia. Alias Don Mario hizo referencia a una reunión celebrada en la finca La 35, en la que participó supuestamente Carlos Castaño Gil, y a la que Álvaro Uribe ordenó la muerte de Vicente Castaño, pero que además ordenó o participó en la muerte de Pedro Juan Moreno. Usted, senador del Centro Democrático, Flor Rangel, ¿cómo ve esta acusación? A mí me parece esto un nuevo infundio, una nueva infamia de la Fiscalía General de la Nación contra el presidente Uribe. No cesa la persecución, el ensañamiento de la Fiscalía contra el presidente Uribe. A escasas semanas después de dejar el cargo, el señor fiscal general sigue atropellando y sigue ofendiendo y sigue atacando al Centro Democrático. En su momento, la Aeronáutica Civil, en un estudio sobre el accidente de Pedro Juan Moreno, determinó que había sido el mal tiempo la causa de la caída del helicóptero.
Incluso la empresa constructora del helicóptero señaló que estaba total y absolutamente descartada la posibilidad de que hubiera habido un atentado. Y ahora sale este señor Don Mario a decir que Castaño le había dicho que el culpable de la muerte de Pedro Juan Moreno era Uribe. Hay que decir que Castaño murió mucho antes, fue asesinado mucho antes de la fecha del accidente de Pedro Juan Moreno. Así que eso no, digamos, no rima, los tiempos no cuadran. Y el mismo Castaño, que habló de muchas cosas en sus libros y en sus declaraciones, siempre aseveró que nunca había tenido reuniones, jamás había tenido una reunión, un acercamiento personal, una entrevista, etcétera. Jamás había visto a Álvaro Uribe Vélez personalmente. ¿Usted cómo ve esa compulsión de copias? Yo creo que eso es un trámite administrativo. La Fiscalía no puede tomar ninguna decisión de fondo sobre la calidad del testimonio, mucho menos tomar decisiones. Tiene que cumplir la ley y en esa medida yo creo que se está cumpliendo simple y llanamente con el trámite administrativo. Quien tiene que tomar una decisión sobre la veracidad o importancia de la declaración es la Corte. Y en segundo lugar, Hassan, yo creo que estamos ante callejones sin salida, porque estamos ante quizás una de las etapas que han sido más investigadas de la vida de Álvaro Uribe Vélez, como fue su época de gobernador. Pedro Juan Moreno fue su secretario de gobierno, hay unas acusaciones muy fuertes y en esa medida yo creo que de estos callejones no sale bien nadie, pero porque no hay información. Hay una lectura, no sé si ustedes la tienen, hay algunos que dicen, mire, esto lo que busca es abrir una estela frente a lo que puede ser el nuevo Tribunal de Paz, y que de alguna forma se estén mirando es en pos de ese tribunal y que se abran varios procesos y se vinculen a varios para que vayan de alguna forma diciendo, mire, es mejor que piensen en ese tribunal y no en este. No sé, algunos piensan en esa lectura. León, Rodrigo, ¿cómo lo ven ustedes? Esta es una película que veremos mucho, yo creo, durante los próximos años, no sé, 50 años de aquí en adelante, porque hay una cosa que solo ocurre en Colombia: dos protagonistas de una negociación inician esa negociación, la culminan y en vez de terminar en una amistad, en una reconciliación, terminan en una enemistad. Entonces los paramilitares hicieron una negociación con Uribe y eran más amigos antes de comenzar la negociación que después de terminar la negociación. Terminaron en una amistad. Es muy extraño. En ninguna parte dos fuerzas que negocian, culminan un proceso de negociación, suscriben un acuerdo. No conozco ningún caso donde termine una enemistad tan grande como la que terminaron los Paras y Uribe. Y Uribe tendrá ese karma hacia adelante, sí, en todos los sentidos, judicialmente, en riesgos a su vida. Y es posible que se dé la paradoja en Colombia, que los enemigos realmente que se enfrentaron con Uribe militarmente, que son las FARC, terminen en un proyecto de reconciliación en la cual las FARC asuman una actitud distinta frente al expresidente Uribe y más tienda la mano hacia una reconciliación que hacia una ¿Quién era, León, en su opinión, o lo que usted conoce de Pedro Juan Moreno, por ejemplo? A mí me interesa conocer esa parte contada por usted. No, Pedro Juan es una persona que digamos, en la gobernación de Antioquia, en la cercanía política, Uribe, era como el man desabrochado. Él reunía a los periodistas de secretario de gobierno y les decía hijo de putas ante cámaras y los trataba mal y era el matón, digamos, y él jugaba un papel, digamos, muy duro con Uribe. Uribe sabía eso. Y entonces, en la gobernación de Antioquia y en ese mundo de Antioquia tan durísimo y en esa realidad que le tocó vivir a Álvaro Uribe en Antioquia, le prestaba un servicio enorme. Pero él vio eso, no lo podía hacer ya dirigiendo el país. Y entonces le dijo, pues usted es nombrable en Antioquia, pero nombrable en el país, y lo apartó. Y yo creo que eso generó una enemistad muy grande de Pedro Juan con Uribe, y comenzó a hablar cosas muy graves de Uribe, y poco a poco iba apartándose más, porque él quería, la ambición de Pedro Juan era dirigir
una central de inteligencia que reuniera toda la inteligencia del país en una sola central, la militar, la policial, la judicial, todo en una central, y le propuso esa, y él tenía la aspiración de que él iba a hacer eso. Uribe lo apartó inteligentemente, a mi modo de ver, porque esa persona era una persona muy fuerte en la vida, en su accionar, digamos, como gobernador, y era una persona sin escrúpulos. Entonces yo sí creo que, bueno, tomó una determinación, le costó también a Uribe una enemistad que fue creciendo. De esa enemistad es que juzgan eso, pero eso es indemostrable, porque entre otras cosas, la caída de un helicóptero, digamos, la trampa para hacer caer un helicóptero es casi, pues, porque lo acusan es de que le echó a la gasolina un ingrediente que estallaba el helicóptero. Eso ¿quién lo va a demostrar? Nadie. Hay una faceta que dice que no hay ninguna posibilidad de que eso hubiera sucedido. Pero hay una faceta que me preocupa de las palabras que trae León a colación. Hay que tener bien en cuenta que es el momento en donde algunos grupos paramilitares empiezan a utilizar la figura de las convivir que traía el decreto del Estatuto de Seguridad y Vigilancia Privada, y hay muchas acusaciones de esa época que siempre salen a colación, que en cierta medida Pedro Juan Moreno era el que estaba encargado de permitir aparentemente la transformación de unos grupos ilegales. Pero hay un lío. Hay un elemento también muy interesante, es que a la opinión pública se le olvida que es que las autodefensas y ese decreto nacieron fue en el gobierno Samper. Sí, es legalmente estaba. Y el ministro de Defensa en ese momento era el señor Rafael Pardo. Sí, cuando nace la figura de las autodefensas, eso no se lo inventó el gobierno Uribe. La figura de las convivir, es que la figura de las convivir tenía un lío que era grave, y no sé por qué la Corte Constitucional se demoró tanto. El decreto establecía que las convivir, que eran realmente cooperativas comunitarias de vigilancia, les daban la facultad de portar armas de uso exclusivo de las fuerzas militares y hacer labores de inteligencia. Pero las dos lo contó la Corte. Bueno, sí. Acá hay un tema, no sé usted cómo recibe esta compulsa de copias, si es un tema administrativo, si es algo más. Lo que sí está claro es que aquí hay unos antecedentes que son permanentes, y es que un testigo de oídas le cuenta a un jefe paramilitar que fue perseguido por un gobierno que está buscando negociación, o si no está preso en la cárcel extraditado por ese gobierno, diciendo que ese funcionario muchas veces ahora, es el que siempre andamos en un círculo. La única cosa que no se la cosa que no se ha podido probar de Uribe es que se ha reunido con y muy clandestinamente. Si alguien, y esa es la recurrencia, si alguien puede demostrar eso cambiaría todo el giro de las investigaciones sobre Uribe. Yo parto de un supuesto, de una hipótesis realmente distinta a la del doctor León. Punto de partida, no fue un proceso de negociación, fue un proceso de sometimiento, en donde el Estado, dándose como ganador y a través de su representante, el comandante en jefe, el representante legal, el jefe de Estado, presidente Álvaro Uribe Vélez, somete a estos criminales. Claro, bajo la justicia transicional, por supuesto, porque no los había vencido en batalla. Y de este sometimiento surgen, por supuesto, como era de esperarse, esta calaña de matones, de esta calaña de criminales, una sed de revancha, de venganza inconmensurable. Y lo que estamos viviendo hoy con la noticia de hoy es un episodio más en donde acusan a quien los sometió a una justicia y en no pocas oportunidades los extraditó, donde están purgando cárcel por más de 30 años, lo que nunca se va a ver con las FARC, porque el proceso de las FARC, y eso hay que decírselo a los televidentes con total claridad, es un proceso, sí, de negociación entre partes jurídica y políticamente iguales. Luego, el punto histórico de partida yo creo que es distinta. Esta es mi mirada un poco o bastante diferente a la tuya. Segundo, eso significa que bajo esta sed de venganza de estos criminales van a empezar a hacer acusaciones a diestra y siniestra, las más de las veces infundadas y siempre injuriosas y calumniosas, con un grave defecto, digamos, con una alarma enorme institucional, y es que el fiscal general de la Nación le hace enorme eco a estas falsas acusaciones y a estas deshonrosas imputaciones. Y entonces eso es lo grave desde la institucionalidad, que en la recta final, en el periodo final, en los últimos días, en los últimos meses del fiscal,
viene la noche más oscura y más fría de esta fiscalía, una fiscalía abiertamente politizada y cuyo instrumento ha sido utilizado, el instrumento de la justicia, para apaciguar ánimos. Le voy a sumar, adelante, León. Rodrigo, mira, la historia es un poco distinta, digamos. No, pues tenemos distintas caras. No, pero es un poco distinta en la realidad, no es interpretación. Lo cierto es la negociación entre, primero los paramilitares sí habían ganado la guerra, los que no la ganaron fueron las FARC, pero los paramilitares yo no creo, ganaron la guerra. Pero se sometieron a la ley 975 de justicia de paz, la guerra, muy distinta, nunca pidieron constituyente como la estatutora, nunca estuvieron 3 años negociando. No, pero ¿para qué si tenían es otra negociación? Si tenían el 35% del Congreso, ¿para qué iban a poder participar en política? ¿Y cuántos congresistas no hay ahora con la FARC política? Y todo, es decir, eso es una historia de nunca acabar. ¿Cuántos hay con la FARC política? No, pues ¿cuántos hubo? Usted sabe más de ¿cuántos hay ahora? No sé, ahorita no puede lanzar una afirmación así. No, pero FARC política hubo. Y la hubo terrible. Pero acabas de decir que ahora que a Córdoba la sacaron no precisamente por ser la de la legalidad y de la moralidad pública. Acabas de decir, el hecho de que no se haya, acabas de decir que ahora hay una gente de la FARC política. No, pero muy afines a la investigado no significa que no existe. Yo estuve en debate ayer en RCN con ese investigado no existe. Pero ¿quién existe? Es que mire, los acuerdos que hicieron los miembros del Partido Liberal, del Partido Conservador, de otros partidos con las FARC en las regiones para poder ser elegidos, hoy fueron... No, pero no, durante muchos años, por quinquenios enteros. La FARC política no es de hoy ni de ayer, viene de atrás, jamás se ha investigado. ¿Por qué no se ha investigado? Es la gran pregunta, ¿por qué no se ha investigado? ¿Por qué no aparece el fenómeno de la FARC política? Los paramilitares lo único que hicieron fue aprender de las FARC a tomarse las regiones y hacer política en las regiones. Perfecto. Fueron unos aprendices avanzados de las FARC. Pero volvamos que ya se había tomado departamentos enteros, Arauca, por ejemplo. Pero volvamos al argumento. Mi punto es que el de las parapolítica fue sometimiento. Esto es negociación, ese es el punto de partida, digamos, en el que difiero respetuosamente. El punto es todo lo contrario. Esa negociación terminó en un sometimiento a la justicia y ese es lo que terminó en un sometimiento a la justicia por la Corte Constitucional y por la Corte Suprema de Justicia, a la cual no pudo el presidente Uribe, desafortunadamente para los paramilitares, ganarle el pulso de que eran un actor político, que esa era la posición del presidente Uribe. El gobierno Uribe no se... Esa era la posición del presidente Uribe. Y entonces lo que hace que esta situación, estemos en esta situación, es, la palabra se llama traición. Los paramilitares consideran que Uribe los traicionó, que Uribe no fue capaz de sacar una cosa que les prometió, de que era un actor político y que iban a tener unas condiciones políticas bajo la figura de la sedición, porque lo que se inventó Luis Carlos Restrepo es, oye, no podemos, bueno, tampoco podemos exagerar, ustedes no son rebeldes, pero ustedes son sediciosos, y con esa idea de sedición, que públicamente la sustentó, dije, ustedes tienen un carácter político. La Corte Constitucional les quita el carácter político, la Corte Suprema les quitó el carácter político, y toda la negociación se vino al suelo y terminó con León, esa es la historia. Solamente dos puntualizaciones. Uno, efectivamente la Corte no reconoció el carácter político de los paramilitares por una razón política, por tirarse pues el proceso con los paras. Eso afectó la situación jurídica de los paramilitares de base, que no pudieron ser objetos de amnistías ni de indultos. Otras figuritas se inventaron ahí para no meterlos a la cárcel. Los que estaban acusados de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra, desde el comienzo iban a ser castigados con penas de cárcel. Más penas o menos penas. La Corte efectivamente apretó un poco y puso más condiciones para la rebaja sustancial de esas penas de cárcel, si contaban la verdad, si reparaban a las víctimas, si pedían perdón, si se desarmaban, etcétera, etcétera. Nunca hubo una negociación política del gobierno Álvaro Uribe con los paras, no hubo una agenda política, no se negoció reforma agraria, no se reformó reformas políticas, no se negoció la constituyente, plebiscito, narcotráfico, nada. Lo único de que se habló fue única y exclusivamente unos proyectos para la desmovilización y la reinserción de la base de los paramilitares y las condiciones judiciales para la desmovilización de los paras. Eso no es una negociación política. No, pero Rangel, así es de que nunca se dio en la mesa de conversaciones un carácter político. Pero hay un puntico clave, pero hay un puntico clave que usted va a reconocer eso, creo, porque eso es usted lo sabe muy bien. Hay un puntico
que era el punto clave político, y era el carácter político nos protegía de la extradición, porque en Colombia no es extraditable nadie por delitos de carácter político o cobijado a la... Es lo que quiere las FARC. Por eso es el tema. Y ese puntico, usted tiene razón en que la negociación no tenía sino ese punto político, es darles carácter político para protegerlos de la extradición. La Corte Suprema de Justicia los descobijó, los puso en condición de extradición, y la Corte Constitucional. Ese era el gran punto político. Y miren, la historia que yo conocí de boca de Sabas Pretel de la Vega, que el ministro del Interior, es cuando la Corte Constitucional toma esas determinaciones y luego la Corte Suprema, los tipos se paran de la mesa y Uribe les manda a decir, porque ya no recibían al alto comisionado, les manda a decir con Sabas Pretel: señores, mire, no se preocupen, retornen a la mesa de negociación, yo no les garantizo que no los extradito. Si dicen la verdad, como ordenaba la ley. Y si abandonan el crimen, claro, por supuesto. Pero como siguieron delinquiendo, ¿los echaron? Pues los echaron para Estados Unidos. Ustedes han hecho una narrativa desde dos perspectivas de lo que ha sido estos hechos. A mí me parece que vale la pena el análisis por una razón muy sencilla, porque dado lo que ustedes han puesto sobre la mesa, aquí hay un jefe paramilitar, no cualquiera, creador de los urabeños, Sí. un delincuente de altísimo nivel. Se hizo al margen de la negociación. Y este señor ahora viene con una historia que permite de oídas volver a lo mismo, compulsar copias. Vamos a la pausa. De oídas de un muerto, hay que aclarar, ¿no? Porque en ese momento Castaño ya estaba muerto. Es que las fechas a veces, usted sabe lo que pasa. Pasa vivo monoleche. Ahí está. Redmanoticias.com para los que nos ven en streaming, y por supuesto @enjaquedía.tv, los que nos están escribiendo además muchos comentarios y opiniones al Twitter. Ya regresamos para poner este tema en jaque, y porque vamos a hablar también de unos bienes en Costa Rica. Eso va a ser un tema muy... Hablo sobre lo de Pedro Juan Moreno porque siento mucho dolor de pensar que a la familia Pedro Juan Moreno le siembren la idea de que yo lo mandé matar. Pedro Juan Moreno era miembro del Partido Conservador, había apoyado al doctor Álvaro Gómez Hurtado, era del grupo de Álvaro Villegas Moreno en Antioquia, grupo que me apoyó para ser yo gobernador de Antioquia, fue secretario de gobierno. Me duele mucho que pongan a la familia Pedro Juan Moreno a pensar que yo mandé a asesinar a Pedro Juan Moreno, que investiguen todas las veces que quieran ese accidente. Mi preocupación es el dolor que me causa pensar que le han sembrado esa semilla a la familia de Pedro Juan Moreno. Volvemos en jaque. Mire, Jairo, ¿sabe qué están escribiendo aquí varios en el Twitter? ¿Qué dicen? Usted sabe que en este país del realismo mágico o trágico, como dicen algunos, siempre sacan elementos y dicen, ¿por qué la Fiscalía saca esto en este momento? ¿Cuáles son las razones de la Fiscalía para sacarlo? Tiene que ver con la noticia de los bienes que le encontraron a las FARC en Costa Rica. ¿Por qué en este momento saca la Fiscalía tres cosas que están directamente ligadas con exfuncionarios de Álvaro Uribe? Uno, esta compulsa de copias para él. Lo otro, llamamiento a juicio a César Mauricio Velázquez, y también meter de una a Edmundo del Castillo. Y por el otro lado, no precluyen la investigación a Francisco Santos por vínculos con el paramilitarismo. ¿Y qué pasa entonces con el caso Saludcop? ¿Y qué pasa con otras investigaciones en la Fiscalía? Eso lo comentan, lo dicen. ¿Usted cómo lo ve? Porque acá hay una noticia que quiero meter de una vez. Es que a los señores de las FARC, que dicen que no tenían un peso, pues la Fiscalía de Costa Rica acaba de decir que la familiares del señor Pablo Catatumbo tienen en propiedades de finca raíz 30 millones de dólares allá en Costa Rica. Hassan, sobre el primer tema, yo no veo una línea política en relación con perjudicar a diferentes sectores que estén vinculados con la administración Álvaro Uribe o directamente con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que los cuestionamientos en materia de lo que ocurrió con el DAS o con el Chuzodaz, como se decía igualmente en las redes sociales, no solamente ya hay sentencias condenatorias sobre ese particular, hay evidencias de que hubo reuniones en donde no solamente se solicitó información, sino que se hizo uso de bienes
bienes públicos y se tomaron decisiones sobre ese particular. Indudablemente la unión de diferentes actos genera un efecto político, pero yo no creo, y yo no veo a Montealegre, porque lo conocí como profesor del externado, fue mi profesor, una persona que esté haciendo una carrera para demeritar a Uribe y tener mayores elementos de juicio. Tampoco estoy de acuerdo, Hassan, con los tuiteros de manera especial que creen que con este tipo de investigaciones, que es una compulsa de copias, se va a tapar semejante escándalo que se viene tan fuerte por cuenta de los aparentes 30 millones de dólares de unas propiedades o unos bienes inmuebles que hay en Costa Rica. Yo creo que son temas que coinciden en el tiempo, pero no están ligados. En mi opinión no tienen ninguna ¿Cómo lo ve usted? fuente. No, yo sí creo, lo he dicho y lo seguiré diciendo, me parece que esta es una fiscalía altamente politizada, con una agenda política, y ha utilizado el instrumento judicial, que no es para eso, para alcanzar y lograr unos objetivos políticos. Y no solo se dice desde el punto de vista académico, estudiando una muy bien lograda trazabilidad ideológica del entonces magistrado, hoy fiscal, Eduardo Montealegre, es un hombre de izquierda y eso está muy bien, eso es muy sano para la Rodrigo. No, él es socialdemócrata, es socialdemócrata y pero liberales son demócratas. Yo no le veo un problema de eso. Es otra cosa. Pero fíjate, los últimos fiscales, Rodrigo, ¿y qué todos pasa? Han tenido una agenda política. No, por eso. Y la agenda de este fiscal política, lo que pasa es que esta es la más liberal, por eso, garantista. No, es socialdemócrata. Yo no sé si garantista, tal vez sí, pero lo que sí sé es que es socialdemócrata. Dígame, ¿sí? y eso no tiene nada bueno. Lo malo, lo que se acusa desde la sociedad civil es que el instrumento judicial se utilice para politizar una causa política. Es lo que yo estoy diciendo. Ese es mi punto. El escándalo que se está dando, porque esto está ligado en un tema que quiero incluir, no ligado el uno con el otro, sino pasando de un tema al otro, lo de los bienes de las FARC en Costa Rica, ¿usted cómo le pareció? No, pues terrible, y esto es una prueba más de, la reiterada mentira de las FARC en un tema muy sensible, porque es que hoy pasó desapercibida una noticia, y es que el Parlamento inglés, el gran Parlamento del mundo, el más famoso Parlamento del mundo, había visto con muy buenos ojos el proceso de paz del presidente Santos, había consideración al hecho que se centraba a las víctimas, que se colocaba a las víctimas como el centro de esta negociación, ¿sí? Lo que se les olvidó decirle a esos parlamentarios es que la parte que negocia del otro lado había desconocido que la indemnización, la compensación, así sea colectiva, no iba a provenir de plata de ellos, como lo demanda la justicia transicional, sino del bolsillo de los colombianos a través de los impuestos, porque ellos supuestamente no tienen un peso, están quebrados. Es que hay un tema que me gustaría ponerlo también, y es, en el marco de esta negociación se ha dicho claramente por parte del gobierno y de las FARC que el eje central es la verdad. La verdad es el eje central de esta negociación, porque se va a conocer realmente todos los involucrados en el conflicto, todos los pormenores, todas las partes. Pero ha caído muy mal en Colombia que las FARC digan: nosotros no tenemos bienes, nosotros no tenemos plata, nosotros no tenemos absolutamente nada, y que en este momento salga la Fiscalía de Costa Rica diciendo: mire, qué pena, aquí hay familiares del señor Pablo Catatumbo que tienen bienes por 30 millones de dólares. Es que no solamente las FARC faltan a la verdad en eso. Perdón, un segundo. Las FARC han dicho que nunca han narcotraficado. Ellos son el principal cartel de la cocaína en Colombia y a nivel internacional, reconocidos por autoridades nacionales, autoridades internacionales. Son socios del Chapo Guzmán, son socios de los Zetas, grandes narcotraficantes. Las FARC han dicho que nunca han reclutado niños para la guerra, que si acaso ha llegado algún niño ahí es huyéndole a los paramilitares y que ellos les han abierto los brazos acogiéndolos porque los iban a matar, cuando es absolutamente comprobado y corroborado el reclutamiento sistemático y masivo de niños. Las FARC está faltando a la verdad en todo eso, que nunca han secuestrado cuando son decenas de miles los casos de secuestros de las FARC, y ahora dicen que ellos no tienen dinero para reparar a las víctimas. Pues si son el tercer grupo terrorista más rico del mundo, según la revista Forbes, después del Estado Islámico y del grupo Hamas, si ellos tienen tantos ingresos del narcotráfico que se les triplicaron en estos últimos años durante los diálogos de paz, porque aumentó un 40% la producción de cocaína, y con la devaluación del peso, casi un 80%, se triplicaron los ingresos en pesos. Eso es algo absolutamente evidente. Los recursos de la extorsión, pero los recursos del secuestro. Porque mire, el proceso, yo creo que el gobierno está en la obligación moral, en primer lugar, de exigirle a la FARC
que no está contenido en los acuerdos, por ejemplo, del tema del narcotráfico. No se le exige a la FARC la devolución de esos recursos del narcotráfico para reparar a las víctimas. Así que yo no veo que las víctimas realmente estén colocadas en el centro de la negociación. Yo no creo que las FARC sean tan pobres como dicen ellos dicen ser, pero no creo que sean tan ricas como dice Forbes y como dicen todos los opositores al proceso de paz. Yo creo que tienen, porque para sostener una guerra como la que sostuvieron, para enfrentarse al plan Patriota, pues tenían que tener mucha plata para poder enfrentarse. Es que lo que se gastaba en la persecución de ellos es mucha, y ellos sobrevivieron porque tenían que tener mucho dinero. En segundo lugar, es muy probable que de pronto tengan dinero en el exterior. Probable, León, pero aquí siempre le pregunto algo. ¿Qué tendría que ver, digamos, y algo que usted plantea muy bien, qué tendría que ver, digamos, mantener la guerra, que es financiar el combate, sí, con tener mansiones en Costa Rica? No, por eso. Es probable que tengan, y es probable que tengan plata en Costa Rica, bueno, sí, eso ya. Pero ellos han dicho una cosa, que la dijo Márquez, con toda la seguridad: si tenemos algún dinero en el exterior, alguna cosa, que las incauten. Pero con mucha ironía, pero es que para eso no hay necesidad de tener permiso de las incauten, y que tal, o que las devuelvan, y que las persigamos. Bueno, entonces que incauten eso. Lo que me parece a mí un poco triste, sí es, mire, esa familia de Catatumbo es una familia que ha sufrido una persecución. La hermana la destrozaron, Castaño, primero la secuestraron, después volvió tal y la destrozaron. Toda esa familia se fue al exilio, y eran gente, digamos, con un nivel de clase media, profesores y tal, y han vivido en el exilio, porque incluso aquí la primera esposa de Pablo Catatumbo vivía acá en una zona de Tenjo, en un centro de comunidad y un conjunto residencial. Al director del DAS de ese entonces les dio por acusar pues a esta gente que era miembro de la SUAR y del EPL, y que hacían ahí reuniones y todo eso, y terminaron en el exilio. Han vivido una persecución muy grande. Yo dudo que en esa persecución, entre otras cosas, porque el rastreo lo que permitió llegar a muchos líderes de la SUAR. ¿Fue su familia? Fue su familia. Y lo que los obligó fue a cortar comunicación con ellos, porque siempre que se comunicaban, sí, o sea, ya estaba... Pero en el tema del conflicto hay que decir lo siguiente, mire, es lamentable... Que yo no creo que se dé una vayan a ser tan brutas las FARC, tan torpes las FARC, que vayan a ponerle unas mansiones y la plata la vayan a poner esto es parte de una investigación de la Fiscalía de la familia, pero por lo pronto son 30 millones de dólares, por lo pronto la Fiscalía de Costa Rica ha dicho que son recursos de las FARC. Creo que eso es serio. No es la primera vez, además, que encuentran recursos de las FARC en dólares en Costa Rica. Recuerdo mucho que un desertor de las FARC dijo, en la dirección del barrio tal, en la dirección tal, en la casa tal, hay tantos millones de dólares escondidos en una caleta. Allá fueron y los encontraron. Así que eso no es una fantasía. Eso no es una fantasía, eso son hechos reales. Las caletas que son malas, las caletas que son bobas. Y en el marco de la verdad que se han encontrado en la selva. Le hace eso al proceso cuando se está diciendo le va a hacer daño, le va a hacer el eje central de la negociación. Pues si piensan no reparar a las víctimas, muy pendeja la SUAR. O sea, tiene que ser muy pendejo uno para con 30 millones de dólares irlo a invertir en el familiar de un miembro del secretariado de las FARC, donde toda la inteligencia, porque la inteligencia colombiana no es boba. La inteligencia colombiana yo sí le veo un problema. No va a estar ahí. Bueno, yo sí le veo un problema grave y está relacionado con lo que va a pasar. Ese argumento no es hay que sacar una ley, pero mira, hay que sacar una ley en materia del proceso de paz en relación con cuáles son las conductas criminales que se asocian al delito político. Si estamos ante fenómenos como esto, el lavado de activos en Colombia es un delito autónomo, ¿cierto, Rodrigo? O sea, vamos a llevar entonces como delitos conexos el narcotráfico, el lavado de dinero para poder salvar esto, porque si se descubre, si se logra verificar que hubo lavado de activos, pongamos fuera pongamos este tema por fuera de la jurisdicción. Bueno, en eso, basado en lo que usted está diciendo, Jairo, ¿quién queda en jaque?
En jaque quedan las FARC, no solamente porque demuestra todavía un nivel de torpeza muy grande, sino que también va a afectar el desarrollo de muchas actividades que hacen parte de la firma de la paz y del posconflicto. Uno de los quesitos es esa ley de delitos conexos va a quedar muy difícil de ¿Quién queda en jaque? El bolsillo de los colombianos, porque la gente cree que la reparación de las víctimas proviene de los dineros de las FARC, y no va a ser así, va a ser a través de reformas tributarias para que nosotros, la clase media, le paguemos los daños que hicieron durante 50 años las FARC. León, en jaque. No, yo creo que quedan en jaque todas las especulaciones que se hacen para dañar estos procesos de paz, porque es que cualquier noticia sobre todos esos temas devuelve un escándalo nacional. Primero era que, bueno, se ha dicho de todo, pero, y este caso es otro caso que se puede crecer y puede crecer. Vamos a ver, dentro de unos meses, va terminando todo en aguas de borraja, entonces dicen, no, pues que no era, la propiedad no estaba en manos de los familiares, de la familia, tal, que las cosas, y comienza todo esto a perder, y otra vez queda en el olvido y nadie puede mostrar nada. Y de pronto se confirma que efectivamente son recursos de las FARC. Yo creo que quedan en jaque las FARC por mentirosas y el gobierno por indolente y por cómplice de las FARC, por no exigirle la devolución de todos esos recursos, producto del narcotráfico, producto de sus actividades criminales, para resarcir a las víctimas que ellos han provocado durante decenios en Colombia. Mire, me queda menos de 1 minuto y medio, pero yo no puedo dejarlos ir sin preguntarles a ustedes por un señor, se llama de apellido Otálora. Otálora. Ahí sacaron nuevos chats, han salido nuevas fotos, renunció uno de sus